Bueno, retomando el ejemplo número 1 del diagrama del árbol, les había dejado como actividad la probabilidad de que los estudiantes lleguen tarde a clase. Entonces, la solución es la siguiente. Multiplicábamos, como era que llegue tarde a clase, entonces multiplicábamos el 0,20 por el 0,80, o sea, el evento B por su evento A. Acá llega tarde 0,90 por 0,20, su evento B por el evento A, que sea la intersección de cuando llega tarde. Sumamos las dos probabilidades y me da 34%. Ahora vamos a ver el teorema de Bayes, con el cual vamos a desarrollar el tema que ya tenemos. Entonces, primero nosotros vamos a utilizar el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese mismo suceso. Es decir, partimos de que un suceso A, ¿sí?, condiciona la probabilidad del otro suceso. Entonces, primero, que no suceden simultáneos los sucesos. Primero ocurre uno, luego ocurre el otro, como lo hemos venido hablando, que hay un evento a priori y un evento posteriori. Que no ocurre B sin que haya ocurrido A. Es decir, es la causa, es el evento A, y B es el evento efecto. Esta es la fórmula. La probabilidad de B es la misma probabilidad total que ya sabemos calcular, y la probabilidad de A está dado por la multiplicación de los dos eventos que están condicionados, que la pregunta está realizando, es decir, de ese evento a priori multiplicado por la probabilidad de B o del evento posteriori cuando se da ese evento a priori en particular. Entonces aquí tenemos un resumen de pronto más detallado de la fórmula, donde vemos la probabilidad de A es la probabilidad a priori que ya les había comentado, la probabilidad B cuando ha ocurrido A es la condicional que también ya les comenté, y la probabilidad total que es la probabilidad de B. Acá hay un ejemplo donde nos habla del servicio meteorológico que se pronostica el estado del clima, donde se dice que llueve el 60% de probabilidad, que cae nieve un 30% y que hay una neblina de un 10%. La probabilidad de que ocurra un accidente es, primero, que si llueve el 30% y si cae nieve el 20% y si hay neblina del 10%. Este será el experimento como tal. Sin tener en cuenta todavía la pregunta, podemos definir claramente que acá, con este enunciado, tenemos dos opciones. El evento A es el estado del clima y el evento B es la probabilidad de que ocurra un accidente y en su caso contrario, que no ocurra el accidente. Por lo tanto, entonces vamos a realizar el diagrama del árbol teniendo en cuenta que cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente si llueve. Esto me da que es teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque me están hablando la probabilidad de que ocurra un evento B dado que ya ocurrió este evento A. Entonces, ahí es donde determinamos que se aplica teorema de Bayes. Entonces, tenemos en cuenta que la a priori es si llueve y que el posteriori es el accidente. Si nosotros miramos el diagrama de árbol, lo primero es el estado del clima, donde el estado del clima se determina porque el 60% que llueve, el 30% porque haya nieve y el 10% porque sea neblina. Entonces, de que haya un accidente, tenemos aquí la información que nos dio el enunciado de un 30%, de que caiga nieve un 20% y de que caiga neblina un 10%. En este caso, nosotros ya tenemos nuestro diagrama de árbol. Ahora vamos a realizar nuestro teorema de Bayes, que en el numerador es la multiplicación o la intersección entre estos dos, es decir, entre si llueve y si hay un accidente. Entonces, entre llueve y un accidente, por lo tanto sería 0,60 por 0,30 que constituye el numerador. El denominador de la fórmula está constituido por la probabilidad total. Para la probabilidad total vemos el evento posteriori o el evento B, que sería accidente, y lo vamos a multiplicar por cada uno de sus eventos a priori, es decir, donde haya un accidente se multiplica por el anterior y se suman todos. Es decir, 0,60 por 0,30, que es entre llueve y accidente, más 0,30 por 0,20, que es entre nieve y accidente, más 0,10 por 0,10, es entre neblina y accidente, y nos da un total de 72%. Este es un ejercicio en el cual se propone, si gustan, pueden revisarlo, hacen la lectura del ejercicio. En una ciudad se controlan los vehículos y se deben verificar para el control de emisión de contaminantes. Se encontró que el 23% de los vehículos verificados emitían cantidad excesiva de contaminantes. El 98% de estos fallaron cuando se probaron, pero el 17% de los vehículos no contaminantes también fallaron. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil de los que no pasan la prueba emita excesiva cantidad de contaminantes? El análisis del ejercicio es el siguiente. Primero se determina si los vehículos son contaminantes y no contaminantes. Luego, ese sería el evento A. El evento B es que cuando se prueban,
se cuenta de cuántos fallaron y cuántos aprobaron o no fallaron la prueba y cuántos fallaron. Ese será el evento B o el evento posterior. Aquí está la solución del ejercicio, donde nosotros tenemos el 0.23 que me hablaba de los contaminantes, quiere decir que el complemento para que sea 1 la sumatoria de esta rama sería el 0.77 que se da para los no contaminantes. Luego, el 98% han fallado la prueba de estos contaminantes, o sea, 0.98. Quiere decir que quienes no fallaron de estos contaminantes solamente constituye el 0.02. De los no contaminantes se dijo que el 17% han fallado la prueba, es decir, 0.17. Y el 0.83, al hacer la resta de 1, para que esto me dé 1, es que no fallaron. Entonces, haciendo el teorema de Bayes es, el numerador está constituido por estos dos eventos, que es el a priori y el posteriori, que sería que contaminantes y fallaron la prueba. Y la probabilidad total está donde fallan la prueba con su anterior, es decir, 0.98 por 0.23 más 0.17 por 0.77. Por lo tanto, me da un 63.3%. Con eso terminamos este último tema, que es teorema de Bayes. Espero que este video les haya servido muchísimo para que puedan resolver sus dudas. Igual quedo a disposición para cualquier cosa que requieran poderles aclarar. Muchísimas gracias.